Buenos días, vamos a dar inicio al quinto tema de la asignatura, que es referente al tema de cuentas por cobrar, un tema bastante sencillo. Vamos a iniciar con la definición formal de las cuentas por cobrar. Allí nos indica que son derechos que pueden poseer la empresa sobre una persona natural o jurídica, las cuales provienen de la venta, préstamos a socios, empleados, anticipos, entre otros. Es decir, el origen o la fuente de las cuentas por cobrar puede ser muy variado y diverso. Allí lo importante es que siempre desde el punto de vista contable sean bien clasificadas y bien detalladas. Algunas se originarán por operaciones comerciales, básicamente de venta, que deben de estar amparadas con facturación, cuyas facturas no podemos olvidar que deben de ser emitidas por una imprenta debidamente autorizada por la Administración Tributaria, en este caso venezolano, por el CENIA, o también pueden provenir esas cuentas por cobrar si otorgamos préstamos a socios, a empleados, en fin. Lo importante allí es identificar siempre en el estado financiero y en las notas revelatorias cada una de esas cuentas por cobrar. Y lógicamente también es muy importante establecer unas políticas claras de cobranza para garantizar de una u otra manera liquidez financiera a corto y mediano plazo. Ahora bien, cuando estamos en cuentas por cobrar, podemos crear lo que se conoce como provisión para cuentas dudosas o incobrables. Se suele denominar de las dos maneras. La podemos identificar como provisión cuentas dudosas o simplemente como provisión cuentas incobrables. Significa exactamente lo mismo. No es necesario colocar ambos nombres. ¿Qué nos dicen allí acerca de la provisión? Bueno, simplemente que es una estimación que se efectúa al cierre del ejercicio económico, con el objeto de precisar cuáles cuentas por cobrar probablemente no se conviertan en efectivo para el ejercicio siguiente. Es decir, mediante el cálculo de esta provisión para cuentas dudosas e incobrables, desde un punto de vista financiero y contable, nos vamos a atrever a tratar de estimar cuáles de nuestras cuentas por cobrar posiblemente ese cliente no lo cancele. ¿Para qué se crean estas cuentas de cobro dudoso? Se crea sencillamente para tener desde un punto de vista contable una disponibilidad financiera que nos permita honrar o cubrir en ese momento determinado la pérdida ocurrida por la incobrabilidad de esa cuenta por cobrar. Porque recuerden que desde el punto de vista de los principios contables no es posible anticipar ingresos, pero sí podemos prever posibles pérdidas. Ahora bien, ¿cómo es el asiento de creación de la provisión para cuentas dudosas incobrables? Es sumamente sencillo. Es simplemente, ya lo vamos a ver, le cargamos a la cuenta de gasto, una cuenta de gasto, y le abonamos a una cuenta de valoración. En este caso, nuestra cuenta de gasto va a ser pérdida para cuentas incobrables o dudosas, la vamos a denominar de esa manera, cuenta nominal de egreso. Y la cuenta abonar va a ser precisamente esa cuenta de valoración que estamos creando. Provisión cuentas incobrables o dudosas. Es una cuenta de naturaleza acreedora, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Así de esa manera vamos a tener contenida en esa provisión la estimación de lo que nosotros pensamos puede ser que no se materialice el cobro de las cuentas por cobrar en el ejercicio siguiente. No debemos de olvidar nunca que el cálculo de esta provisión para cuentas incobrables se realiza es a final del ejercicio económico, cuando existe realmente el cierre del ejercicio económico, es donde se consideran todas las cuentas por cobrar que estén abiertas en ese momento y es donde se procede a efectuar el cálculo de la misma provisión. Ahora, los métodos para el cálculo de esta provisión lo vamos a ver en su momento. Básicamente existen, bueno, infinidades de métodos para el cálculo de la provisión, pero aquí en Contabilidad 2 vamos a abordar únicamente los cuatro más importantes. Ahora bien, el siguiente apartado es para revisar cuentas a cobrar consideradas como incobrables, es decir, cómo vamos a proceder contablemente
cuando se detecta que alguna de nuestras cuentas por cobrar lamentablemente no va a ser cancelado por el cliente. Todo dependerá si para esa cuenta por cobrar teníamos creado o no una cuenta de provisión para la incobrabilidad. De esa manera, cuando estemos analizando allí unas cuentas que se van a considerar como incobrables, se nos pueden dar dos casos elementales. Caso número uno. El caso número uno se va a presentar cuando la factura emitida pertenece a ejercicios anteriores. Si esa factura ya fue emitida en un ejercicio anterior, lógicamente para esa factura ya teníamos creada una provisión. ¿Por qué ya conocemos que teníamos creada una provisión? Porque ya comenzamos a nivel teórico al inicio que cuando se crea la cuenta de provisión siempre esperamos a que culmine el ejercicio económico. Allí juntamos todas las cuentas por cobrar o facturas que tengamos abiertas en ese momento y es donde procedemos realmente al cálculo de esa provisión. Entonces, lógicamente, si es una factura que ya pertenece a ejercicios anteriores, necesariamente esa factura tiene que estar incluido en ese cálculo de la provisión, en esa estimación que se realizó en el ejercicio pasado. Ocurre la pérdida de esa factura, bueno, ya contablemente tenemos quién va a asumir la pérdida. Obviamente la va a asumir es la cuenta de provisión para cuentas dudosas, porque para algo fue creada. La naturaleza de ella, no debemos de olvidar que es acreedora, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Al momento de que vaya a asumir pérdida por la incobrabilidad de esa factura, porque el cliente no la canceló y no la va a cancelar, el asiento es el que tenemos allí. Le cargamos a esa cuenta de provisión para que asuma el monto de la pérdida y la cuenta a abonar debe de ser las cuentas por cobrar, porque definitivamente el cliente no va a cumplir con ese plan de pago. Caso número 2. El caso número 2 que se nos puede presentar es cuando la factura fue emitida en el ejercicio actual. Si esa factura que se pierde fue emitida en el ejercicio actual, para ella no tenemos creada cuenta de provisión, es decir, en otras palabras, no esté incluida en esa factura en el cálculo de la estimación, en el cálculo de esa provisión que se realizó en la fecha de cierre anterior. En ese ejercicio anterior no era posible que estuviese allí reflejada la factura. No es posible, ¿por qué motivo? Porque la factura fue emitida apenas es en el ejercicio actual, en el ejercicio corriente. Es por ello que al no estar en la cuenta de provisión, no podemos utilizar la cuenta de provisión cuentas dudosas para que suma el monto de esa pérdida ocurrida. Entonces allí inevitablemente la pérdida por esa incobrabilidad la va a tener que asumir el gasto del ejercicio a través de una cuenta nominal de egreso. Esa cuenta nominal de egreso la vamos a denominar como la ven allí, pérdida en cuentas incobrables o dudosas. La vamos a hacer un cargo para que asuma esa pérdida ocurrida. Y la cuenta a abonar va a ser de igual manera las cuentas por cobrar. ¿Qué debemos de estar pendiente en los casos de incobrabilidad de la factura? Aquí la clave es estar muy pendiente de cuándo fue emitida la factura, si fue emitida en el ejercicio anterior o si por el contrario fue emitida en el ejercicio actual. Si la factura fue emitida en ejercicios anterior, ya tenía creada la provisión o ya estaba incluida dentro de la provisión, por lo tanto, allí quien asume la pérdida, la provisión. Caso contrario, es una factura que se emite en el ejercicio actual, no está incluida en la provisión. Como no está incluida en la provisión, al momento de presentarse incobrabilidad, lo tiene que asumir una cuenta nominal de egreso del periodo en curso. En este caso, pérdida en cuentas incobrables. Eso es allí lo clave al momento de analizar la incobrabilidad. No se les olvide, la factura que se pierde pertenece al ejercicio actual, la cargas a pérdida. La factura que se pierde pertenece a ejercicios anteriores o fue emitida en ejercicios anteriores. Si la pierdo, esa pérdida se la llevo a la provisión cuentas incobrables.
Ahora bien, una vez visto la incobrabilidad de las cuentas por cobrar, también se nos pueden dar ciertos motivos en los cuales existe una recuperación de la factura, es decir, esas facturas que ahorita allí consideramos como incobrable porque el cliente no cumplió con el plan de pago, puede darse ciertas circunstancias en las cuales él al final cumple con su plan de pago. Entonces allí tenemos que ver contablemente cómo vamos a revertir esa situación y cómo le vamos a dar el debido reconocimiento. Aquí a nivel teórico nos dicen la recuperación de facturas que a veces suele suceder que algunas de las facturas que consideramos como incobrables y le efectuamos cargo a la provisión cuentas dudosas o pérdidas en cuentas incobrables, allí dependiendo, no podemos olvidar cuándo se le hizo cargo a la provisión, cuando la factura pertenecía a ejercicios anteriores. ¿Cuándo se le hizo cargo a pérdida en cuentas dudosas? Cuando la factura fue emitida en el ejercicio actual. Son finalmente canceladas por el cliente para obtener una referencia comercial o inclusive un nuevo crédito. ¿Qué sucede allí en el caso de la recuperación? Sucede que se nos pueden originar tres casos importantes. ¿Cuál es el caso número uno? Cuando la factura fue emitida en el ejercicio actual. Cuando la factura fue emitida en el ejercicio actual y yo la consideré como incobrable, allí tenemos que ver cuál es el curso adecuado de acciones a seguir para reconocer este hecho contable. ¿Qué es lo lógico? Que nosotros de una vez tengamos en mente cuál fue el registro que se efectuó de esa factura que voy a recuperar cuando se consideró como incobrable. Cuando la factura se consideró como incobrable y fue emitida en el ejercicio actual, fíjense aquí, tenemos el asiento de cuál fue el reconocimiento que se le dio. Le hicimos un cargo a la cuenta pérdida en cuentas incobrables o dudosas y el abono se lo hicimos a las cuentas por cobrar. Si esta factura que fue emitida en el ejercicio actual la consideré como incobrable, al momento de su recuperación, allí el primer asiento tiene que ser precisamente el reverso de ese asiento, es decir, le debemos de cargar a las cuentas por cobrar y el abono se lo vamos a realizar precisamente a las pérdidas en cuentas incobrables o dudosas. Fíjense, se los voy a volver a colocar, es el mismo asiento, pero un reverso. ¿Por qué le estamos haciendo un reverso? Por la sencilla razón que el cliente decidió cancelarnos esa factura y nosotros contablemente ya la habíamos considerada como incobrable. Luego de hacer el reverso de ese pequeño asiento, tendríamos que efectuar un segundo asiento donde simplemente vamos a reconocer el pago recibido. Un asiento bien sencillo. Le vamos a cargar a banco o caja, depende si nos pagan es con un depósito bancario, una transferencia o si es en efectivo, y le vamos a abonar finalmente a las cuentas por cobrar para eliminar. Aquí aprovecho la oportunidad para destacar lo siguiente. Algunos de ustedes dirán, ¿es posible que yo en un único asiento le cargue nada más a la cuenta de banco y le abone directamente a la cuenta pérdidas en cuentas incobrables o dudosas? Porque si nos ponemos a ver, aquí en el primer asiento le cargamos a las cuentas por cobrar e inmediatamente en el segundo asiento le abonamos el mismo monto a las cuentas por cobrar. Es decir, allí existe desde el punto de vista aritmético una operación neutra. Lo mismo que le sumo es lo mismo que le resto. Allí la respuesta es no. No se puede hacer un único asiento. Allí es importante respetar todos los momentos contables. Allí es importante, en primer lugar, reconocer la recuperación, hacer el reverso y luego reflejar el pago. Pero nunca se pueden obviar los momentos contables. Caso número 2. En recuperación se nos va a presentar cuando nos fijemos que es una factura que fue emitida en años anteriores y fue considerada como incobrable en el ejercicio actual. Es decir, es una factura que ya viene del ejercicio anterior y obviamente si ella fue emitida en el ejercicio anterior, para ella ya teníamos creada la provisión, porque nunca debemos de olvidar que la provisión se estima al cierre de cada ejercicio económico.
Si es así, si es una factura de años anteriores, obligatoriamente esa factura debió de estar incluida en la provisión. ¿Qué debemos de hacer para analizar esta recuperación? Verificar cómo fue el asiento que se reflejó cuando se consideró como incobrable, que lo vimos en la primera parte, lo tenemos inclusive aquí. Cuando esa factura que fue emitida en ejercicios anteriores se consideró como incobrable, ¿qué hicimos contablemente? Le llevamos esa pérdida a la cuenta de provisión cuentas incobrables y le abonamos a las cuentas por cobrar. Al momento que se recupere esa factura, ¿qué debemos de hacer? Simplemente un reverso. Le cargamos a las cuentas por cobrar y le abonamos a la cuenta de provisión nuevamente para incrementar. Vamos a ver allí el primer asiento de esa recuperación para que vean que eso fue lo que sucedió. Mírenlo aquí. Le cargamos a las cuentas por cobrar y le abonamos a la provisión cuentas incobrables o dudosas. Una vez efectuado ese asiento, tendríamos que realizar el segundo, que es el reconocimiento del pago. Le cargamos a banco caja, depende cómo se reciba el pago, y le abonamos directamente a las cuentas por cobrar para eliminarlo. Igualito, allí respetamos los momentos contables, no es que van a inventar y le van a cargar directamente a banco caja y le van a abonar a la cuenta provisión cuentas incobrables o dudosas, porque resulta que las cuentas por cobrar lo mismo que se cargue, lo mismo que se abona. No, independientemente de eso, hay que respetar cada reconocimiento. El caso número 3, cuando se presenta una posible recuperación, es cuando nos fijamos que hay facturas que fueron emitidas y canceladas por incobrables en ejercicios anteriores. Es decir, son facturas que vienen ya de cierta fecha, donde aunque estemos en este ejercicio actual, ellas hace tiempo ya se consideraron como incobrables y lógicamente ya estaban incluidas en la provisión de muchos ejercicios anteriores. Si es el caso y se recuperan en un ejercicio actual, el asiento a realizar es el que vemos allí. Tendríamos nuevamente que registrar la cuenta por cobrar y el abono se lo tendríamos que realizar a una cuenta que se denomina cuentas malas recuperadas. Allí no podemos utilizar ni la cuenta de provisión, ni mucho menos la cuenta de pérdidas, cuentas dudosas, por la sencilla razón que esa factura fue ya emitida y también cancelada por incobrable en ejercicios anteriores. Es decir, en la provisión que tenemos en curso ya no estaba incluida. ¿Por qué no estaba incluida? Porque ya había sido previamente cancelada por incobrable. Entonces, al momento de una recuperación, necesariamente debemos de utilizar cuentas malas recuperadas, que desde un punto de vista contable podemos clasificarlo como una cuenta de otros ingresos. Efectuado ese primer asiento en ese panorama, tendríamos que realizar un segundo asiento donde vamos a reflejar precisamente es el ingreso recibido por la recuperación. Le vamos a cargar a banco caja y nuevamente le vamos a abonar a las cuentas por cobrar. Ahora bien, una vez abordado lo que es la recuperación de las cuentas por cobrar, tenemos ahora que desarrollar cuáles son los métodos más utilizados para crear esa provisión para cuentas dudosas. Métodos, existen infinidades de métodos a desarrollar, pero en Contabilidad 4 vamos a prestarle atención solamente a los 4 más principales. El método número 1 es el que se denomina como un porcentaje fijo sobre las ventas netas del ejercicio. Este método es basado en la experiencia de ejercicios anteriores, es decir, allí posiblemente el analista contable a través de los distintos ejercicios económicos ha determinado que de las ventas netas del ejercicio es posible de que se pierda o se considere al final como incobrable un 5%, un 10%, es decir, él lo va basando de acuerdo a su experiencia. Si es así, vamos a verlo a través de un ejemplo. Fíjense allí este panorama, una empresa con unas ventas netas de 100.000 bolívares y allí la persona encargada de los registros, él considera, basada en su experiencia, que lo más que se pierde es el 10% de esas ventas netas.
Entonces allí sencillamente le calcularíamos el 10% de las ventas netas y procederíamos a realizar el asiento contable, que no podemos olvidar, le cargamos a la cuenta de pérdida, pérdida en cuentas dudosas, cuenta nominal de egreso, y le abonamos a la cuenta de valoración, provisión, cuentas dudosas, el monto que se determinó de acuerdo a la experiencia de la persona que se encarga de los registros. Método 2. El método 2 se refiere a un porcentaje fijo sobre las cuentas por cobrar abierta al ejercicio, al cierre de ese ejercicio. Este método también es basado en la experiencia de ejercicios anteriores. Allí de repente hay analistas que son muy sagaces, por decirlo de alguna manera, en verificar que ellos también cuando hacen los cierres contables, por lo general ellos se percatan de que se pierde nada más el 20%, el 5% de las cuentas por cobrar. Entonces ellos siempre basan esa experiencia para hacer el cálculo de la provisión. Vemos allí este pequeño ejemplo, un saldo de unas cuentas por cobrar en un año X de 200,000 bolívares y el analista en ese momento, basado obviamente en la experiencia, considera que por lo general se pierde el 5% de esas cuentas por cobrar al cierre. Entonces realiza su estimación, se multiplica ese saldo final de las cuentas por cobrar por el porcentaje de estimación y se obtiene que la provisión que debe de ser aplicada para ese ejercicio económico es de 10,000 bolívares. Siendo así, simplemente se hace el registro contable idéntico. Se le carga la cuenta nominal de egreso, pérdida de cuentas dudosas y se le debe de abonar a la cuenta de provisión, cuentas dudosas. Método número 3. Este método número 3 se refiere a un porcentaje variable sobre las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad. Es decir, allí el analista también basa su experiencia, pero más que todo se centra en la antigüedad de cada cuenta por cobrar. Y de acuerdo a esa antigüedad, ya previamente, de acuerdo a unas políticas internas que se establecen, existen unos porcentajes de estimación de lo que posiblemente no se recupere en el corto ni en el mediano plazo. Vamos a verlo a través de este pequeño ejemplo con esta tabla. Imagínense una organización que al cierre del ejercicio económico tenga estas tres facturas, una de 2,000, una de 5,000 y la tercera de 2,000, con antigüedades diferentes como lo pueden notar. Allí la política es que toda factura de 15 días, el porcentaje de estimación sea del 1% de posible pérdida. Si la factura es de 30 días, un porcentaje del 2%. Y si es de 40 días o más, el porcentaje de estimación es de un 3%. Es decir, es basado también en esa experiencia previa. Si es así, allí sencillamente al cierre lo que se efectuaría es agarrar los saldos de cada una de esas facturas y multiplicarlos por los porcentajes de estimación. Al final, todos esos resultados se suman y se realiza un único registro contable, que es idéntico a los anteriores, le cargamos a pérdidas cuentas dudosas y le abonamos igualmente a la provisión cuentas dudosas. Y el método número 4 se refiere a un porcentaje sobre la pérdida real del ejercicio. En este método será necesario calcular lo realmente perdido en el ejercicio. Este método número 4 es en el que realmente nos vamos a basar aquí en Contabilidad 2, porque es el método que, por decirlo de alguna manera, es el más objetivo. Es el más objetivo por la simple razón de que no nos basamos tanto en nuestra experiencia ni en lo que nosotros hemos observado en los distintos ejercicios económicos. No. Aquí nos vamos a basar en resultados reales, en los saldos de las cuentas de provisión. Entonces allí no vamos a dejar a un lado toda nuestra subjetividad y nos vamos a basar en cifras reales. Para ello, cuando estemos en este método número 4, que vamos a hacerlo sobre un porcentaje sobre la pérdida real del ejercicio, allí lo importante es analizar la cuenta de provisión para cuentas dudosas. Y allí en ese análisis pueden existir dos escenarios. El primero, cuando la cuenta se encuentre subvalorada,
O el segundo escenario es cuando la cuenta se encuentre sobrevalorada. Vamos a iniciar con el primer panorama, que es cuando la cuenta se encuentra subvalorada. ¿Qué significa que la cuenta de provisión se encuentra subvalorada? Significa que se perdió más de lo que se estimó. En otras palabras más coloquiales, significa que nos quedamos cortos, es decir, hicimos una estimación al cierre del ejercicio económico, pero cuando comenzó el ejercicio actual se perdió lo que estimamos y mucho más. Si lo vemos desde el punto de vista de un mayor analítico de la cuenta de provisión para cuentas dudosas, no debemos de olvidar que su naturaleza es acreedora. Aumenta precisamente por el haber y disminuye por el debe. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, obviamente la cuenta de provisión inicia con un saldo inicial reflejado por el haber, que es su naturaleza, pero resulta que durante ese ejercicio ocurrieron tantas pérdidas. PR significa pérdida real. Y recuerden que cuando ocurren pérdidas en el ejercicio actual y yo ya había creado la cuenta de provisión, ella fue la que me fue asumiendo la pérdida por todas esas incobrabilidades. Obligatoriamente le tuvimos que haber hecho una serie de cargos. Fueron tantos los cargos que se le hicieron a la cuenta de provisión que al final cambió de naturaleza. Fíjense que de ser una cuenta de naturaleza acreedora terminó siendo una cuenta de naturaleza deudora. ¿Cuándo suceden estos cambios así de naturaleza? Cuando la cuenta se encuentra subvalorada, es decir, cuando perdí mucho más de lo que estimé. ¿Cómo hacemos para calcular la pérdida real de manera sencilla? Es simplemente tomar saldo inicial de la cuenta de provisión, y sumarle el saldo final de la cuenta. Ahora bien, cuando estamos en presencia de una sobrevaloración, es cuando se pierde menos de lo que se estimó. En términos más sencillos, bueno, es que sencillamente al final del ejercicio económico estimamos que se iba a perder X cantidad de dinero, pero al final fueron ocurriendo las pérdidas y no llegó a perderse tanto de lo que pensamos o estimamos en su inicio. Si lo vemos desde el punto de vista de la cuenta de provisión, igualito, no olvidemos que ella es de naturaleza acreedora, aumenta por el haber y disminuye por el debe, parte igual de un saldo inicial. Todas las pérdidas que ocurrieron en el periodo, que estaban allí esas facturas incluidas en la provisión, fueron cargadas. PR, no olvidemos que es pérdida real. Todas se fueron cargando a medida que fueron dándose las operaciones, pero aún así la cuenta siguió conservando su naturaleza acreedora, es decir, no ocurrió una pérdida en las magnitudes que habíamos estimado. Si es el caso que la cuenta sigue manteniendo su naturaleza contable, es porque se encuentra sobrevalorada, es decir, se pierde menos de lo que se estima, y la única manera que tenemos para calcular la pérdida real es tomar el saldo inicial y restarle el saldo final que presente la cuenta. Ahora bien, para verlo de una manera más gráfica, vamos a verlo a través de dos ejemplos. Vamos a iniciar con el ejemplo número 1 para calcular esa famosa pérdida real y hacer el cálculo de la provisión. Para ello nos vamos a guiar de unos mayores analíticos referidos a las cuentas por cobrar y a la provisión cuenta dudosa para ver cómo es ese movimiento contable. El ejemplo 1 nos indica que en la empresa ABC el saldo de la provisión para cuentas dudosas fue de 1.000 bolívares acreedor, es decir, se encuentra reflejado por el haber. Y el saldo final es también de 200 bolívares acreedor. Además, las cuentas por cobrar al inicio del ejercicio económico era de 30.000 bolívares, lo anotamos. Aquí vamos a modificarlo un poco. Vamos a colocar que era de 20.000.
inicio del ejercicio, y el final, 30.000. Realmente, en este ejercicio nosotros necesitamos conocer cuánto va a ser el monto de la provisión de estas cuentas por cobrar, que es el saldo final que necesitamos conocer o estimar cuántos de estos 30.000 bolívares posiblemente no se va a convertir en efectivo en el siguiente ejercicio económico. Pero para ello, como no lo vamos a basar en un método más objetivo, nos vamos a centrar en el método de lo realmente perdido, de la pérdida real. Y para ello tenemos que verificar cómo fue el comportamiento de la cuenta de provisión. Fíjense que allí la cuenta de provisión tenía un saldo inicial, tuvo un saldo final, pero fíjense que el saldo final de la cuenta sigue conservando su naturaleza acreedora. Cuando sigue conservando su naturaleza acreedora, ¿qué significa? Lo acabamos de ver desde el punto de vista de la teoría. Significa que la cuenta se encuentra sobrevalorada. ¿Qué pasa cuando se encuentra sobrevalorada? Es porque se pierde menos de lo que se estima. Fíjense, saldo inicial, el saldo final sigue conservando su naturaleza a pesar de los distintos cargos que se efectúan. ¿Cómo calculamos allí la pérdida real? Tomamos sencillamente el saldo inicial de la cuenta de provisión y le restamos el saldo final. Si nos vamos allí al ejercicio, colocamos allí que la cuenta se encuentra sobrevalorada y la única forma de calcular la pérdida real es tomando saldo inicial, 1.000 bolívares, menos el saldo final, 200 bolívares. Si restamos, allí con claridad se notan que la pérdida real fue de 800 bolívares. Es decir, la cuenta de provisión durante ese ejercicio económico recibió cargos por 800 bolívares. Esa fue la pérdida real, todo lo que se perdió en ese ejercicio económico. Una vez ya determinado esa pérdida real de 800 bolívares, es necesario que nosotros determinemos de manera porcentual cuánto equivale ese valor de la pérdida real, porque es la única manera que vamos a tener para determinar de estos 30.000 bolívares qué es el porcentaje que vamos a considerar como la nueva provisión para el ejercicio en curso. ¿Cómo hacemos para determinar el porcentaje de esa pérdida real? Es simplemente haciendo uso de una regla de 3. Y en esa regla de 3 vamos a involucrar necesariamente el saldo inicial de las cuentas por cobrar. ¿Por qué el saldo inicial? Porque no debemos olvidar que por este saldo inicial de 20.000 bolívares, estimamos que la pérdida iba a ser de 1.000.000 de bolívares, que es el saldo allí que teníamos al inicio del ejercicio de la provisión. Pero resulta que realmente no se perdió 1.000.000 de bolívares, bueno, en este caso 1.000 bolívares, sino solamente 800 bolívares. ¿Cómo planteamos la regla de 3? Bien sencillo. Si 20.000 bolívares, que es el saldo inicial de las cuentas por cobrar, en su momento representó el 100% de todas las cuentas por cobrar, con una pérdida real en facturas de 800 bolívares, ¿cuánto equivale porcentualmente de esas cuentas por cobrar al inicio? Allí sería tomar los 800, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 20.000. Eso nos da un porcentaje de un 4%. Es decir, la pérdida real ocurrida en el ejercicio equivale al 4% del saldo inicial de las cuentas por cobrar. ¿Qué necesitamos en este momento? Estimar cuántos de estas cuentas por cobrar al cierre representa o puede ser que no se cobre en este nuevo ejercicio que va a comenzar.
¿Cómo hacemos el cálculo? Bien sencillo. Es tomar el saldo final de las cuentas por cobrar. Vamos a colocárselos allí para que no se les olvide. Y la vamos a multiplicar por el 4%. Y eso nos da la cantidad de 1.200 bolívares. Es decir, por estos 30.000 bolívares necesariamente necesitamos una provisión de 1.200 bolívares. Pero para ello siempre debemos de estar pendientes de nuestro saldo que tenemos reflejado en la cuenta de provisión. Fíjense que allí tenemos un saldo disponible de 200 bolívares y cuánto necesitamos que al final nos quede disponible, 1.200 bolívares. Es decir, necesitamos que al final nos quede ese saldo de 1.200. Si es así, si ya tenemos 200 bolívares, ¿cuánto es lo que nos falta solamente para alcanzar los 1.200 bolívares? Es simplemente realizándole un ajuste por un abono de 1.000 bolívares. Y así de esa manera alcanzamos los 1.200 que necesitamos. Repito, ya teníamos reflejado en la cuenta como saldo un saldo acreedor de 200 bolívares. De acuerdo a la estimación que damos, que debería de quedar un saldo final de 1.200 bolívares. Es decir, no necesitamos que la cuenta de provisión quede en 200 bolívares, sino en 1.200 bolívares. ¿Cómo la ajusto? Bueno, ya sabemos que necesitamos incrementarla de 200 bolívares a 1.200. ¿Cómo es la única manera que tenemos para incrementar una cuenta de provisión que es de valoración? Es sencillamente abonándola. ¿Y la abonamos por cuánto? Por la diferencia que necesitamos. Ya tenemos 200, le agregamos los otros 1.000 bolívares adicionales para alcanzar la cantidad requerida. ¿Cómo sería el registro contable? Sencillo. Le cargamos igualmente a la cuenta de pérdida en cuentas dudosas y le abonamos a la cuenta de provisión. ¿Por los 1.200 completos? No, solamente por el monto del ajuste, 1.000 bolívares. Y así de esa manera hemos culminado el ejemplo 1. El ejemplo 2, muy similar, para que vean el otro panorama. Igual lo vamos a trabajar con la cuenta de provisión y cuentas por cobrar para que vean allí el movimiento. En esta ocasión nos indican que en la empresa ABC el saldo inicial de la provisión cuenta dudosa fue de 1.000 bolívares acreedor, es decir, sigue estando por el haber. Y el final fue de 200 bolívares, pero en esta oportunidad naturaleza deudora. En el caso de las cuentas por cobrar, al inicio del ejercicio económico era de 20.000. Y al cierre del ejercicio económico era de 30.000 bolívares. Nos piden de igual manera hacer el cálculo o estimación de la provisión. Para ello, recuerden que siempre nos vamos a guiar del comportamiento de la cuenta de provisión para verificar si se encuentra subvalorada o sobrevalorada. En este caso, si analizamos, partió de un saldo inicial acreedor y se transformó en un saldo de naturaleza deudor, es decir, se transformó totalmente en la naturaleza contable de la cuenta de provisión.
¿Cuándo sucede ese escenario que se transforma completamente la cuenta de provisión en su naturaleza? Sucede únicamente cuando la cuenta se encuentra sobrevalorada. Aquí, perdón, cuando se encuentra subvalorada. Es decir, es tanto los cargos que recibe que al final cambia su naturaleza contable. Si es así, ¿cómo calculamos la pérdida real? Es simplemente tomando el saldo inicial de la cuenta y es sumarle el saldo final. Nos llevamos esta fórmula para aplicarla en el caso requerido. Colocamos allí como detalle que la cuenta se encuentra subvalorada. Es decir, se perdió mucho más de lo que se estimó. ¿Cómo calculamos la pérdida real? Simplemente tomamos saldo inicial 1000 bolívares y le sumamos el saldo final de 200 bolívares. Eso nos da una pérdida real de 1200 bolívares. Entonces, allí en definitiva, por este saldo inicial de las cuentas por cobrar de 20.000 bolívares que habíamos estimado que se iba a perder 1000 bolívares, no sucedió así, se perdió los 1000 bolívares y adicionalmente se perdieron 200 bolívares más. Una vez ya determinado esa pérdida real, es necesario también calcularla a nivel porcentual para ver cuánto es el porcentaje requerido para el nuevo cálculo de la estimación que vamos a hacer para este saldo final de las cuentas por cobrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente con una regla de 3, aplicando el criterio del saldo inicial de las cuentas por cobrar. Inicialmente, por estos 20.000, se estimó que la pérdida iba a rondar 1000 bolívares. ¿Cómo es la regla de 3? Similar a la anterior. Si por 20.000 bolívares, que era el saldo inicial de las cuentas por cobrar, en su momento eso representó el 100% de todas las cuentas. Por una pérdida real de 1200 bolívares a nivel de porcentaje, ¿cuánto equivale eso como pérdida real? Allí sería multiplicar 1200 por 100 y dividirlo entre 20.000. Eso nos da un porcentaje de pérdida real del 6%, es decir, se estima que para el siguiente ejercicio económico, basándonos en estas cuentas por cobrar al cierre de 30.000 bolívares, puede ser que se pierdan el 6% de las mismas. Entonces ya podemos calcular el nuevo monto de la provisión, tomando siempre, sin olvidarlo, saldo final de las cuentas por cobrar. En esta oportunidad, 30.000 bolívares y lo multiplicamos por el 6%. Eso nos da un monto de 1.800 bolívares. A nivel de asiento, ya sabemos que es sencillo, hacer un cargo a la cuenta de gasto, que en este caso es la pérdida en cuentas dudosas y el abono es a la cuenta de provisión, cuentas dudosas. Pero antes de hacer eso, tenemos que siempre verificar el mayor analítico de la provisión para ver realmente cuánto es el monto del ajuste y que de paso pueden darse casos que al momento que estemos registrando la provisión para estas nuevas cuentas por cobrar, sea necesario posiblemente cargarle o abonarle la cuenta de provisión. Todo dependerá del análisis que se haga. De acuerdo a este análisis, ya quedamos que necesitamos que el saldo final quede ¿cuánto? 1.800 bolívares y que además sea acreedor. Entonces lo anotamos allí para que no se nos olvide. Si es así que necesitamos que quede 1.800 bolívares acreedor, ¿cuánto es el saldo que actualmente tiene la cuenta? Tiene un saldo de 200 bolívares deudor, es decir, prácticamente un saldo negativo. ¿Cómo es la única manera
que al final me quede en la cuenta un saldo de 1.800 bolívares, es sencillamente realizándole un ajuste por 2.000 bolívares. ¿Por qué por 2.000 bolívares? Porque al hacerle ese ajuste de 2.000 bolívares, estaríamos dejando, por decirlo de alguna manera, el saldo requerido de 1.800 bolívares por el haber, y de paso estaríamos eliminando estos 200 bolívares que tenemos actualmente reflejados en negativo o de naturaleza deudor. En conclusión, para que no se enreden, cuando la cuenta de provisión se encuentre subvalorada y tenga este saldo negativo o saldo deudor, es simplemente sumar ese saldo deudor más el valor de que tú requieres, que acabaste de determinar a nivel porcentual. Fíjense que allí sumamos 1.800 más 200 bolívares. El asiento, pérdida de cuentas dudosas, y el abono a provisión por 2.000 bolívares.